Bienvenido a Lectura Bíblica en un año. Te agradecemos que sigas con nosotros. Deseamos que tu amor por Dios crezca. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Proverbios capítulo 19 versículo 21. El primer libro de las Crónicas, capítulo 1. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Maalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kittim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sabta, Raama y Sabteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los Lúdeos, los Anameos, los Leavitas, los Naftujitas, los Patruseos, los Caslujitas y los Caftoritas, de los cuales descendieron los Filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los Sidonios. Canaán también fue antepasado de los Hititas, los Jebuseos, los Amorreos, los Gergeseos, los Heveos, los Araseos, los Sineos, los Arvadeos, los Semareos y los Amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Hul, Heter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Asar-Mavet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem: Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, posteriormente conocido como Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot el mayor, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbat y Sua. Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam,
Cenas y Amalec, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saaván y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abit. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehobot del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Meetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Etet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Capítulo 2. Los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Judá tuvo 3 hijos con Betsúa, una mujer cananea. Sus nombres fueron Onán y Sela. Pero el Señor vio que el hijo mayor, era un hombre perverso, de manera que le quitó la vida. Tiempo después, Judá tuvo mellizos con Tamar, su nuera viuda. Sus nombres fueron Fares y Sera. En total, Judá tuvo 5 hijos. Los hijos de Fares fueron Esrón y Amul. Los hijos de Sera fueron Simri, Etán, Emán, Calcol y Darda, 5 en total. El hijo de Carmi, un descendiente de Simri, fue Acán, quien trajo calamidad sobre Israel, cuando tomó el botín que había sido apartado para el Señor. El hijo de Etán fue Azarías. Los hijos de Esrón fueron Jerameel, Ram y Caleb. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Naasón, uno de los líderes de Judá. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem, y el séptimo fue David. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail. Sarbia tuvo 3 hijos, Abisai, Joab y Asael.
Abigail contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter, y tuvieron un hijo llamado Amasa. Caleb, hijo de Esrón, tuvo hijos con Asuba, su esposa, y con Geriot. Los hijos de ella se llamaban Geser, Sobab y Ardón. Después de la muerte de Asuba, Caleb se casó con Efrata y tuvieron un hijo llamado Ur. Ur fue el padre de Uri, y Uri fue el padre de Besaleel. Cuando Esrón tenía 60 años de edad, se casó con la hermana de Galaad, hija de Maquir, y tuvieron un hijo llamado Segub. Segub fue el padre de Jair, quien gobernó 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesur y Aram conquistaron las ciudades de Jair, y también tomaron Kenat y sus 60 aldeas vecinas. Todos ellos fueron descendientes de Maquir, padre de Galaad. Poco después de la muerte de Esrón en la ciudad de Caleb-Efrata, su esposa Abías dio a luz a un hijo llamado Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, hijo mayor de Esrón, fueron Ram, el mayor, Buna, Orén, Osem y Ahías. Jerameel tuvo una segunda esposa llamada Atara, quien fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, el hijo mayor de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai fueron Nadab y Abisur. Los hijos de Abisur y su esposa Abiail fueron Abán y Molid. Los hijos de Nadab fueron Seled y Apaim. Seled murió sin hijos, pero Apaim tuvo un hijo llamado Isi. El hijo de Isi fue Sesán, quien tuvo un descendiente llamado Alai. Los hijos de Jada, el hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin hijos, pero Jonatán tuvo 2 hijos llamados Pelet y Sasa. Todos ellos fueron descendientes de Jerameel. Sesán no tuvo hijos, aunque sí tuvo hijas. También tuvo un sirviente egipcio llamado Jara. Sesán le dio a Jara una de sus hijas como esposa, y tuvieron un hijo llamado Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabad. Sabad fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasa. Elasa fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Jecamías. Jecamías fue el padre de Elisama. Entre los descendientes de Caleb, hermano de Jerameel, se encontraba Mesa, el hijo mayor, quien fue el padre de Sif. También entre los descendientes de Caleb estaban los hijos de Maresa, el padre de Hebrón. Los hijos de Hebrón fueron Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema fue el padre de Raham, y Raham fue el padre de Jorcoam. Requem fue el padre de Samai. El hijo de Samai fue Maón, y Maón fue el padre de Bet-Sur. La concubina de Caleb, Efa, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Los hijos de Jadai fueron Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Otra de las concubinas de Caleb, Maaca, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio a luz a Saaf, el padre de Madmana, y a Seba, el padre de Macbena y de Gibea. Caleb también tuvo una hija llamada Axa. Todos ellos fueron descendientes de Caleb. Los hijos de Ur, el hijo mayor de Efrata, la esposa de Caleb, fueron Sobal, el fundador de Kiriat Jearim, Salma, el fundador de Belén, y Aref, el fundador de Bet-Gader. Los descendientes de Sobal
El fundador de Kiriat Jearim fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim, los citritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes procedía la gente de Sora y Estaol. Los descendientes de Salma fueron la gente de Belén, los netofatitas, Atrot Bet Joab, la otra mitad de los manaetitas, los soraitas, y las familias de escribas que vivieron en Jabes, los tirateos, los simeateos y los sucateos. Todos ellos fueron ceneos que descendían de Amat, el padre de la familia de Recab. Gracias por acompañarnos. Te esperamos el día de mañana. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Libro de Jeremías. Capítulo 29, versículo 11.